La sala ya había quedado en silencio antes de que él tocara la guitarra. El humo flotaba sobre la multitud como un recuerdo cansado, y en algún lugar al fondo del teatro, una mujer susurró su nombre como si tuviera miedo de que el pasado pudiera escucharla. Para millones de estadounidenses, Bobby Womack nunca fue simplemente otro cantante de soul. Era el sonido del desamor conduciendo por una carretera vacía a medianoche. Era la voz sonando suavemente en viejas radios dentro de cocinas llenas de humo de cigarro y conversaciones inconclusas. Pero mucho antes de los premios, antes de las ovaciones de pie, antes de que el mundo lo llamara una de las últimas grandes voces del soul, existía otra historia que la gente se negaba a olvidar. Un escándalo relacionado con Sam Cooke. Una amistad que terminó en tragedia. Y una decisión que hizo que todo un público se volviera contra él casi de la noche a la mañana. Lo que hacía el dolor aún más pesado era esto: Bobby Womack pasó la mayor parte de su vida intentando sobrevivir cosas que habrían destruido a otros hombres. Pobreza, adicción, traición, muerte, culpa. Y aún así, cada vez que cantaba, las heridas sonaban hermosas. Esta no era solo la historia de una leyenda de la música. Era la historia de un hombre que cargó el dolor como una segunda sombra, y nunca logró escapar completamente de él. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Bobby Womack, había una pequeña casa en Cleveland donde el hambre se sentaba a la mesa casi todas las noches. Las paredes eran delgadas. Los inviernos parecían interminables. Y a veces lo único que la familia tenía para beber era agua, fingiendo que bastaba para calmar el dolor en sus estómagos. Su madre intentaba proteger a los niños de la verdad. Les decía que la música podía llevarlos a un lugar mejor. No rico. No famoso. Solo un lugar donde la luz entrara por las ventanas en vez del aire frío por las grietas. La familia Womack vivía apretada, con hermanos compartiendo camas mientras los sueños chocaban contra el techo de una casa de una sola habitación. Pero dentro de aquella lucha, algo poderoso estaba creciendo. La música gospel se convirtió en algo más que religión. Se convirtió en supervivencia. Su padre cantaba con un grupo gospel local, y los niños a menudo imitaban los ensayos cuando los adultos no estaban mirando. Copiaban las armonías, los movimientos de manos, la emoción. Un día, su padre los escuchó y se dio cuenta de que los niños sonaban de verdad. Quizás incluso tenían talento. Ese momento lo cambió todo. Los hermanos pronto formaron un grupo llamado The Womack Brothers, cantando en iglesias por todo Ohio. Las multitudes eran pequeñas al principio, pero en las comunidades negras de aquellos años, la música gospel tenía un enorme peso. Las iglesias no eran solo lugares de adoración. Eran lugares donde el dolor aprendía a cantar. Bobby destacó casi de inmediato. Era atrevido, inquieto, diferente de los demás. Había algo intenso en sus ojos, algo que parecía más viejo que su edad. Una tarde, después de romper accidentalmente una cuerda de la guitarra de su padre, Bobby temió el castigo. En vez de huir, tomó el instrumento al revés y comenzó a tocar con la mano izquierda. El sonido dejó la habitación completamente inmóvil. Su padre lo miró en silencio. Luego los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Años más tarde, la gente compararía a los guitarristas zurdos con Jimi Hendrix, pero Bobby Womack ya estaba creando su propio estilo mucho antes de que el mundo entendiera lo que estaba escuchando. Mientras los hermanos viajaban por el circuito gospel, se cruzaron con jóvenes artistas que más tarde se convertirían en leyendas. Aretha Franklin, Marvin Gaye, The Staple Singers. En aquel entonces solo eran jóvenes artistas negros tratando de sobrevivir en una América que rara vez abría puertas a personas que se parecían a ellos. Entonces llegó el momento que cambió la vida de Bobby para siempre. Sam Cooke llegó a la ciudad. En ese tiempo, Sam Cooke ya se estaba convirtiendo en uno de los nombres más grandes de la música gospel. Las mujeres gritaban cuando entraba a las iglesias. Los jóvenes lo seguían a todas partes. Los pastores tradicionales odiaban la atención que atraía, pero el público no podía mantenerse alejado. Cuando Sam escuchó cantar a The Womack Brothers, vio algo especial. No perfección pulida. Potencial. Para Bobby, conocer a Sam Cooke se sintió menos como conocer a una celebridad y más como ver una puerta abrirse por primera vez. Las calles de Cleveland de repente parecieron más pequeñas. El futuro de repente pareció más cercano.
Y en algún lugar entre los bancos de iglesia, los moteles baratos y los largos viajes entre presentaciones, Bobby Womack comenzó a caminar hacia el mundo que eventualmente lo haría famoso y casi lo destruiría. A comienzos de los años 60, el sonido de América estaba cambiando. El país estaba tenso. Las calles llenas de protestas. Jóvenes voces negras exigían ser escuchadas. Y en medio de esa tormenta, la música soul se convirtió en algo más que entretenimiento. Se convirtió en testimonio. Bobby Womack todavía era joven, pero ya estaba aprendiendo lecciones que la mayoría de los artistas nunca entienden hasta que es demasiado tarde. Después de unirse al mundo de Sam Cooke, The Womack Brothers se transformaron en The Valentinos. La limpia imagen gospel comenzó a desaparecer lentamente mientras Sam los empujaba hacia la música secular. Para las audiencias religiosas mayores, aquello parecía peligroso. Para los oyentes jóvenes, parecía vivo. Sam Cooke entendía algo antes que casi cualquier otra persona. Los artistas negros ya no podían sobrevivir solo con talento. Necesitaban propiedad. Derechos editoriales. Control. Bobby escuchaba atentamente. Esa lección lo acompañaría por el resto de su vida. Mientras el grupo ganaba atención, Bobby se encontró cerca de gigantes. James Brown. Ray Charles. Solomon Burke. Hombres capaces de dominar multitudes enteras con una sola nota. Salir de gira con James Brown era como asistir a una academia militar disfrazada de espectáculo musical. Todo tenía disciplina. Precisión. Tiempo exacto. Un solo error podía traerte humillación frente a toda la banda. Bobby recordó más tarde haber sido golpeado con una baqueta después de perder la concentración durante un ensayo. Por duro que fuera, entendió el mensaje. En el mundo de la música soul, la debilidad costaba dinero. Al mismo tiempo, otro joven guitarrista comenzaba a moverse por esos mismos círculos. Jimi Hendrix. Ninguno de los dos sabía cuánto influirían sus estilos en generaciones futuras. Solo eran jóvenes músicos negros intentando encontrar espacio dentro de una industria que muchas veces obtenía más ganancias de ellos de las que los protegía. Entonces llegó uno de los momentos más importantes de la carrera de Bobby Womack. En 1964, The Valentinos lanzaron una canción llamada It's All Over Now. El disco tuvo dificultades al principio. Pero luego Sam Cooke le dio una noticia sorprendente: una banda británica de rock llamada The Rolling Stones quería grabarla. Bobby odiaba la idea. Para él, era como regalar una parte de sí mismo. Claro, Sam se sentó con él y le explicó el negocio detrás de los derechos editoriales. Una canción exitosa podía alimentar generaciones si el compositor poseía los derechos. Cuando The Rolling Stones llevaron la canción al número 1, Bobby Womack recibió un cheque de regalías con más dinero del que su familia había visto jamás. Ese momento cambió para siempre la forma en que veía la música. La música soul ya no era solo emoción. Era supervivencia. Propiedad. Escape. Mientras el movimiento por los derechos civiles crecía en toda América, Bobby observó cómo Sam Cooke también evolucionaba. Sam se acercó a Malcolm X, Muhammad Ali y Martin Luther King Jr. Leía constantemente. Pensaba profundamente. Hablaba de manera distinta. Entonces una noche, Sam le mostró a Bobby una nueva canción. A Change Is Gonna Come. La habitación supuestamente quedó inmóvil cuando terminó la música. Bobby admitiría más tarde que aquella canción le dio miedo. Sonaba espiritual. Pesada. Casi profética. Y en muchos sentidos, lo era. Porque mientras la carrera de Bobby Womack finalmente comenzaba a crecer, los cimientos debajo de su mundo ya empezaban a agrietarse. La fama se acercaba. Pero también la tragedia. En diciembre de 1964, el teléfono sonó con una noticia que no parecía real. Sam Cooke había sido asesinado a tiros dentro de un motel en Los Ángeles. La voz que una vez hizo soñar a América desapareció de repente en el silencio. Nada alrededor de Bobby Womack volvió a sentirse estable después de eso. Los rumores se extendieron por todas partes. Algunos susurraban sobre el crimen organizado. Otros culpaban a la industria musical. Nadie parecía ponerse de acuerdo sobre lo que realmente había sucedido, pero dentro de la comunidad negra americana, muchos creían que algo más oscuro estaba detrás de la muerte de Sam Cooke. Para Bobby, la pérdida fue personal. Sam había sido más que un mentor.
Había sido una puerta hacia un futuro que ahora parecía derrumbarse de la noche a la mañana. Entonces llegó la decisión que cambió la vida de Bobby Womack para siempre. No mucho después del funeral de Sam, Bobby se acercó a Barbara, la viuda de Sam Cooke. Al principio, creía que la estaba protegiendo de personas que intentaban aprovecharse de la familia tras la muerte de Sam. Pero el dolor confunde los límites. La soledad confunde el juicio. Finalmente, se casaron. América no lo perdonó. El público lo abucheaba en el escenario. Las estaciones de radio dejaron de apoyar su música. Incluso personas que antes admiraban a Bobby comenzaron a pronunciar su nombre con rabia. Para muchos, aquello se sintió como una traición. La reacción fue tan intensa que Bobby cayó más profundamente en la adicción a la cocaína, intentando escapar de la vergüenza que lo seguía a cada teatro, cada habitación de hotel y cada noche a solas. Pero la violencia alrededor de la situación apenas comenzaba. Charlie Cooke, hermano de Sam, amenazó públicamente a Bobby. Cuando Bobby viajó a Chicago, supuestamente contactó directamente a Charlie porque ya no quería vivir esperando un ataque. Lo que ocurrió después se volvió casi legendario en la historia de la música soul. Charlie lo golpeó brutalmente. Su mandíbula quedó destrozada. Sus dientes atravesaron su labio. La sangre cubría su rostro mientras su cabeza se hinchaba de manera irreconocible. Barbara llevaba un arma esa noche. Bobby secretamente había quitado las balas antes porque temía que alguien muriera si la rabia se salía completamente de control. Nadie murió. Pero algo dentro de Bobby Womack nunca volvió a recuperarse completamente después de aquella golpiza. Años más tarde, el escándalo se volvió todavía más profundo. Bobby comenzó una relación con Linda Cooke, la hija adolescente de Sam Cooke. Cuando Barbara los descubrió juntos, supuestamente tomó un arma y disparó contra él. Para entonces, el matrimonio ya se derrumbaba bajo la culpa, la adicción y el caos emocional. Y aún así, las tragedias seguían llegando. En 1974, el hermano de Bobby, Harry, fue apuñalado hasta la muerte después de un malentendido relacionado con ropa encontrada dentro de la casa de Bobby. Más tarde, testigos afirmaron que vecinos lo vieron desangrándose afuera sin ayudarlo. Luego llegó otra pérdida devastadora. El hijo pequeño de Bobby, Truss, murió accidentalmente asfixiado después de quedar atrapado cerca de una cama mientras Bobby luchaba con una fuerte adicción a la cocaína. El dolor casi lo destruyó. Años después, su hijo mayor Vincent murió por suicidio con un disparo autoinfligido. Para entonces, la fama ya no parecía glamorosa alrededor de Bobby Womack. El éxito seguía allí. La música seguía allí. Pero la alegría había desaparecido en algún punto del camino. Y aún así, en medio de todo ese dolor, él siguió cantando. Tal vez porque la música era el único lugar donde todavía podía hablar honestamente. O tal vez porque el silencio finalmente se había vuelto demasiado pesado para sobrevivirlo solo. Cuando Bobby Womack entró en los últimos años de su carrera, América ya no lo veía desde una sola perspectiva. Para algunas personas, era un genio de la música soul. Para otras, seguía siendo el hombre conectado con uno de los escándalos más dolorosos en la historia del entretenimiento negro. Esa contradicción lo siguió a todas partes. Las audiencias mayores que crecieron durante la era de los derechos civiles escuchaban algo más profundo en la voz de Bobby. No perfección. No inocencia. Escuchaban supervivencia. Su música llevaba el agotamiento de una generación que luchó contra la pobreza, la segregación, la adicción, las familias rotas y una industria que frecuentemente se beneficiaba de los artistas negros mientras dejaba a muchos emocionalmente destruidos detrás de escena. Para muchos oyentes, Bobby Womack representaba algo incómodo pero honesto sobre la fama estadounidense. El talento podía abrir puertas. Pero el dolor muchas veces permanecía en la habitación mucho después de que llegaba el éxito. En Europa, especialmente en el Reino Unido, Bobby recibió otro tipo de respeto. El público británico lo admiraba como uno de los arquitectos de la música soul clásica. Su conexión con The Rolling Stones ayudó a introducir su composición a oyentes internacionales que quizás nunca entendieron completamente la tragedia detrás de su vida en América. Los músicos lo respetaban profundamente. Artistas del soul, rhythm and blues, funk e incluso hip hop siguieron inspirándose en su sonido durante décadas. Sus canciones fueron sampleadas, reproducidas y redescubiertas por generaciones jóvenes en busca de honestidad emocional dentro de la música. Porque debajo de todos los titulares, Bobby Womack poseía algo que muchos intérpretes nunca logran alcanzar.
Credibilidad emocional. Cuando cantaba sobre soledad, el público le creía. Cuando cantaba sobre arrepentimiento, los oyentes podían escuchar las cicatrices entre las notas. Esa autenticidad se convirtió en su legado. Incluso las personas que criticaban sus decisiones personales admitían que su voz llevaba una verdad difícil de imitar. Sonaba como un hombre que realmente había vivido la oscuridad que describía. Y quizá esa sea la razón por la que su música sobrevivió. No porque Bobby Womack fuera perfecto, sino porque reveló partes del dolor humano que la mayoría pasa toda la vida intentando ocultar. Al final, América nunca logró ponerse completamente de acuerdo sobre quién era realmente Bobby Womack. ¿Una leyenda? ¿Una advertencia? ¿Un genio roto? Quizás eran las tres cosas al mismo tiempo. En el capítulo final de su vida, Bobby Womack ya no se movía como un hombre persiguiendo la fama. Los escenarios seguían allí. Los aplausos seguían llegando. Pero la edad y la enfermedad habían comenzado a ralentizar todo a su alrededor. Años de dolor se habían asentado en su cuerpo. Luchó contra la diabetes. Luego llegó el cáncer de colon. Más tarde, el Alzheimer comenzó lentamente a robarle recuerdos a un hombre cuya vida entera había sido construida sobre melodías, emociones e historias. Y aún así, incluso cerca del final, Bobby Womack siguió actuando siempre que pudo. Había algo casi fantasmal en verlo cantar durante aquellos últimos años. Su voz sonaba más vieja, más áspera, pero de alguna manera aún más honesta que antes. Para entonces, el público ya no solo escuchaba canciones. Escuchaba historia. Historia de la era de las iglesias gospel y los clubes soul llenos de humo. Historia de los años en que los artistas negros luchaban por poseer su música, sus nombres y su dignidad dentro de una industria que rara vez los protegía. Cuando Bobby Womack murió el 27 de junio de 2014, a los 70 años, muchos fans sintieron como si otra parte de la música soul clásica desapareciera con él. La causa oficial nunca fue enfatizada completamente en público, pero la gente ya sabía cuánto había soportado su cuerpo a lo largo de los años. Aún así, su legado se negó a desaparecer. Su música siguió viajando entre generaciones. Viejos vinilos sonando en salas silenciosas. Jóvenes artistas ampliando su voz en canciones de hip hop. Estaciones de radio nocturnas todavía transmitiendo canciones llenas de desamor, deseo y memoria. Porque Bobby Womack nunca sonó fabricado. Sonó humano. Imperfecto. Herido. Buscando. Esa honestidad se convirtió en la razón por la cual su música sobrevivió mucho después de que los escándalos perdieran poder. Hoy, cuando la gente habla de leyendas de la música negra, el nombre de Bobby Womack todavía tiene peso. No porque haya vivido una vida perfecta, sino porque transformó el sufrimiento en sonido de una forma que pocos artistas han logrado. Algunas historias terminan con redención. Otras terminan con silencio. La historia de Bobby Womack terminó en algún punto intermedio. Y quizás por eso su voz todavía permanece en América como un viejo disco de soul sonando suavemente desde otra habitación en plena noche.